Radio. Y es donde vos estás. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Me decís la contraseña? Qué apurado. Acordate, la red es Sion 100 megas y la contraseña, todos conectados en mi casa. Pero, ¿por qué le pusiste así? Porque puedo usar a la vez todos los equipos que quiera. Ahora podés convertir tu casa en una Smart Home. Sion 100 megas Wi-Fi desde 1.399 pesos por mes. Pedí tus 100 megas al 0810-999-0100. Y no te olvides la contraseña. Oferta exclusiva. Promoción válida hasta el 31 del 12 de 2020. Consulta condiciones de la promoción en www.sion.com. La gente que me gusta. Un espacio exclusivo para el arte, la cultura y la actualidad. La gente que me gusta. Con la conducción de Luis Reta y un gran equipo. Los sábados a las 17 por Radio Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Escribinos a conexionabierta@baneduc.edu.ar. O buscanos en Facebook. Conexión Abierta, donde vos estás. En Conexión Abierta, transmitimos las 24 horas a través de fibra óptica utilizando el sistema streaming de audio y video. Ingresando en nuestra web, podés ver en vivo tu programa favorito en tu PC, tablet, iPad y por las 3 plataformas de celular, Android, Apple y BlackBerry. Conexión Abierta, una nueva forma de escuchar la radio y es donde vos estás. Fin de espacio publicitario en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. El reconocimiento de los feminismos aparece con el nuevo milenio, planteando necesidades e improntas con debates intensos en el mundo entero, problemáticas y posibles soluciones en el encuentro de las distintas corrientes. La pregunta urgente, con la conducción de la periodista Inés Maldonado y la participación especial de Graciela Tejero Coni, directora del Museo de la Mujer, por radio Conexión Abierta. Hola gente, ¿cómo están? En el segundo programa del año de este nuevo ciclo de la pregunta urgente, nos encontramos aquí pensando en esta semana del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se conmemora cada 8 de marzo, en la convocatoria que tuvo. Y una restricción se transmitió a través de las redes, la necesidad de que los hombres no participen. Me llamó mucho la atención porque, como saben, a lo largo de este año y medio que tenemos en el aire o al aire el programa, mi idea es trabajar para una mejor relación. Y esta consigna, creo yo, producto de los últimos acontecimientos sobre esta violación en grupo y los dichos de la ministra del Ministerio de la Mujer, que en vez de acercarnos nos aleja de la posibilidad del diálogo, me sorprendió. Sinceramente, recorrí la marcha en 2 oportunidades durante el día y encontré, posiciones extremas de nuevo.
me preocupa, porque es un mensaje que no queremos transmitir las feministas. Queremos lograr una relación nueva dentro de la sociedad. Los feminismos se constituyen como una corriente de pensamiento que reúne un conjunto de movimientos e ideologías, tanto políticas como culturales y económicas, que buscan lograr la equidad de género, ¿no?, la igualdad de oportunidades, la igualdad ante la ley y la transformación de las relaciones de poder entre ambos sexos. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos con una situación como esta? Tenemos que replantearnos de qué manera podemos cambiar una sociedad que nos agobia de a ratos, pero que va avanzando. Y ese avance se fue dando un poco en la lucha, en levantar un poco la voz para ser escuchadas, pero luego se han logrado revertir situaciones importantes. Hoy el tema es cómo se maneja la comunicación de la problemática feminista en los medios. Y para ello analizaremos noticias junto al periodista Fernando Bóveda, locutor, especialista en educación, miembro del Consejo Asesor de la UAI para la carrera de Ciencias de la Comunicación. Así que vamos con música. Lo nuestro era como esas historias con las que sueña la gente, pero ahora estamos pasados de moda, como casarse a los 20. De nosotros hablaban en la tele y en la casa del presidente. Sabemos que fue lo que nos mató, que éramos tan diferentes. Si teníamos problemas resolvíamos, y si algo nos gustaba lo comprábamos. Pasaban los días más nos enamorábamos, hasta que de nuevo peleábamos. Todo cambió tan de repente y quedaron tantas cosas pendientes, pero este cuento ya se terminó, sin el felices por siempre. No queda nada de lo que fuimos, tú, yo, no estás, así es el destino. No hay vuelta atrás, sigue tu camino, lo nuestro ya estaba jodido, pero nunca lo entendimos. No queda nada de lo que fuimos, tú, yo, no estás, así es el destino. No hay vuelta atrás, sigue tu camino, lo nuestro ya estaba jodido, pero nunca lo entendimos. Hasta los que nos conocían siempre nos decían que esto así no funcionaría. Éramos la noche y el día, esto se moría, pero lo que no lo veían, no, éramos nosotros dos. Seguimos intentándolo, ey. Hasta que llegó la despedida, queríamos que fuera de por vida, pero no se llenaba de vida y ahora está matándonos. Era sincero pero terminó mintiendo, no. Y todo lo que hicimos por amor de nada nos sirvió. Si teníamos problemas resolvíamos, y si algo nos gustaba lo comprábamos. Pasaban los días más nos enamorábamos, hasta que de nuevo peleábamos. Todo cambió tan de repente y quedaron tantas cosas pendientes, pero este cuento ya se terminó, sin el felices por siempre. No queda nada de lo que fuimos, tú, yo, no estás, así es el destino. No hay vuelta atrás, sigue tu camino, lo nuestro ya estaba jodido, pero nunca lo entendimos. No queda nada de lo que fuimos, tú, yo, no estás, así es el destino. No hay vuelta atrás, sigue tu camino, lo nuestro ya estaba jodido, pero nunca lo entendimos. Lady, lady, this is the big one. La nena de Argentina. Auspicia este programa Andiamo
es Avena, la marca de una familia comprometida en crear alimentos saludables. Elegimos reinventar un alimento de alto consumo y agregarle valor nutritivo con efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Nuestra propuesta transformó la manera de comer pastas y hoy Andiamo, fideos con avena, están en tu mesa. Encontralos en las dietéticas en sus presentaciones: integral, avena y remolachas, avena y zanahorias. Seguinos en Facebook e Instagram, @andiamook. La pregunta urgente. Bueno, Fernando, bienvenido. Gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Qué te pareció lo que comenté hoy, no? Recién hace un ratito. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación y darnos la posibilidad de dialogar estos temas. Dos o tres cosas que me parecen sumamente significativas de todo lo que estuviste diciendo. En primer lugar, creo que cuando se dinamitan los puentes, siempre en términos sociales, la ruptura del diálogo significa un retroceso. Sí. A ver, si miramos la historia de la humanidad, vamos a ver que lo único que permite consolidar cambios sociales que asisten al derecho es el diálogo. Y esto me parece fundamental entenderlo, porque si no volvemos a los escenarios de disputa. Claro. Y los escenarios de disputas, cuando se radicalizan, no llegan a buen término. Uh-huh. Y esto me parece que es importante que lo hayas marcado. Cuando celebramos el Día de la Mujer, y vos marcaste el de la mujer trabajadora, hiciste una descripción de una particular mujer que se siente empoderada a partir de haber avanzado en algunas conquistas vinculadas a escenarios tales como la igualdad social, pero también sostener las diferencias individuales, claro. Digo, porque esto también nos vuelve mucho más fuertes, mucho más potentes en la construcción y la percepción individual. Sí, sí. No podemos ser ni somos todos iguales, y está muy bien. Ahora, es claro que en términos sociales merecemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Claro. Ahora, percibirnos como iguales es una distorsión absoluta. Sí, por eso celebro que lo hayas manifestado de ese modo, porque habla de un estado de madurez respecto de la percepción de lo que es avanzar en derechos de un sector que lógicamente ha visto vulnerada su identidad, ha visto vulnerada su oportunidad y su avance dentro de la construcción de una sociedad. Sí. Hablando de la comunicación, lo acabo de decir, ¿qué importancia tiene la palabra de la autoridad? Porque el ministerio, la ministra de la Mujer, del Ministerio de la Mujer, manifestó una posición radicalizada que se contagió. Estábamos hablando ahora en el corte, hasta esta última semana, parecía que por lo menos en la gran mayoría las chicas que manifestaban por distintos temas, problemas sobre los feminismos, iban acompañados de sus padres, de sus familiares, de sus novios, de sus amigos, y esta posición provocó un quiebre. Y yo voy al mensaje, ¿no? Dos o tres cuestiones respecto a la comunicación y el mensaje. Sin lugar a dudas, las posiciones de poder y un ministro en un escenario de un país como el nuestro es una voz autorizada. Tiene que ser sumamente responsable cuando ejerce la palabra, porque justamente los resultados son estos. Digo, un conjunto de mujeres que deciden celebrar a solas, producto de que se vuelve a generar un quiebre muy profundo, en lugar de asistir a la posibilidad de unirnos y condenar en conjunto prácticas que son absolutamente deplorables. Claro. Y vuelvo al punto, cuando rompemos los puentes a partir del discurso, sobre todo desde aquellos que tienen responsabilidad de gestión, estamos lógicamente retrocediendo, y además me da la impresión que, sobre pretexto de quedar posicionados ideológicamente en un lugar, lo que hacemos es distorsionar la lucha, distorsionar realmente lo que ha sido la construcción de esos feminismos a los cuales vos hacías alusión. El año pasado entrevisté a la directora de la ONU
en Argentina por el tema de derechos humanos y mujeres. Y me quedó grabada, fue el leitmotiv para empezar a convocar a los varones a dialogar. Dijo algo al terminar la entrevista que me marcó, que fue: sin los hombres no lo vamos a lograr. Es que además sin los hombres no hay feminismo. Claro. ¿Sería necesario el feminismo sin los hombres? No, claro. A ver, somos complementarios en la medida en que no comprendamos la complementariedad de la convivencia social, digo, y la complementariedad como especie. No hay uno sin el otro, esto está claro. Es muy difícil avanzar. Creo que es indispensable volver a sentarnos en la mesa para poder dialogar de estos temas. Yo te hacía varias veces me preguntaste el rol de la prensa en esto. Y a mí me gusta hacer una aclaración respecto del periodismo. Creo que gran parte del avance tiene que ver con la visibilidad que se le dio desde los distintos medios. Cuando hablo de los medios, hablo de los medios tradicionales, desde la prensa escrita, la televisión, la radio, como las redes sociales, que son la confluencia, la convergencia de la tecnología a modo de circulación de la palabra. Me parece que en este sentido el periodismo ha cumplido un rol indispensable. Ahora, ¿cómo se muestra? Claro, es el problema. El punto es, de esa visibilidad que permitió comprender la lógica del avance y del reclamo respecto de determinadas cuestiones, todavía hay prácticas, lógicamente, que siguen reflejando lo peor, no del periodismo, sino lo peor de la cultura de nuestra humanidad. Claro. Digo, porque en términos generales, alguien lee eso y alguien se regodea en el detalle, porque nadie sigue escribiendo de un modo si no hay lectores que son los que siguen consumiendo esa clase de reacción. Bueno, si nosotros respondemos a una cultura, mujeres y varones, respondemos a una cultura patriarcal, que siempre y lo repito en el programa, patriarcal no es una palabra que se utilice como bandera de guerra, es una descripción de la organización de la sociedad, donde el hombre ocupa un lugar, elige y asigna roles y la cultura lo sostiene, ¿no? Entonces, ¿por qué me preocupa la comunicación? Además de ser comunicadora, ¿no? Porque me pongo a escuchar noticias y le tengo que explicar a veces a algún alumno o le tengo que explicar a mis hijos o a mis hijas determinadas cosas que, aunque enarbolan las banderas del feminismo, están repitiendo y sosteniendo, ¿no? Para mí los medios de comunicación tienen el poder de perpetuar la situación de la mujer o de cambiarla, de acuerdo a cómo transmiten esa noticia y en dónde hacen foco para dar un mensaje que sea constructivo. Yo te tiré una noticia de Salta y desató un gran tema que es la discriminación también, ¿no? Que eso me gustaría tocarlo. La voy a leer rápidamente. Sí. Son 3-4 párrafos chiquitos. Una adolescente de 14 años de la comunidad Huichi fue hallada asesinada de al menos una puñalada a la vera de la ruta en cercanías de Pichanal, localidad del departamento de Orán, noreste de provincia de Salta. Y por el hecho fueron detenidos 2 hombres. Según informaron fuentes judiciales de la agencia de noticias Telam, el hecho se registró en las últimas horas del sábado cuando el cuerpo de la chica fue hallada a la vera de la ruta provincial y a la altura del cementerio. Otra vez repiten estas cosas. Una fuente judicial indicó a Telam que la víctima identificada, presten atención, 14 años, como Florencia Isabel Torres, vivía en una comunidad Huichi de Salta, aunque aún no se estableció si su familia pertenece a dicho sitio. Vuelve a repetir en un párrafo breve que la adolescente recibió al menos una puñalada en el tórax que le causó la muerte y habla de 2 detenidos de 19 y 24 años. ¿Qué me llamó la atención de esta noticia? Que se va develando
en el desarrollo toda la historia de la chica. La víctima, menor de edad, y se le suma el tema que es Wichí, porque hay una frase que dice, aunque aún no se estableció si su familia pertenece a dicho sitio. Y ahí está lo que veníamos hablando. Analiza esto. Bien, a ver, esa noticia fue reflejada de ese modo en uno de los medios de la Ciudad de Buenos Aires, de distribución en el conurbano también, estamos hablando de los grandes históricos medios impresos en papel. Pero afortunadamente yo te mostré que la misma versión, tomada por otro de los grandes matutinos, hacía reserva de la identidad y de pormenores innecesarios que, lógicamente, lo único que lograban era revictimizar a una menor de 14 años y, en el caso de ser alcanzada esta noticia por la familia, lógicamente provocar un sentimiento desgarrador tras la situación que están viviendo. La pregunta, y ahí es donde yo suelo tratar de que se comprenda la necesidad de reeducar y de sostener a partir de la educación determinadas prácticas. En la medida en que no se interprete que debemos explicarle a los periodistas que hacen judiciales, porque esto está dentro del espacio judicial, lo que significa, por ejemplo, la ley 26.791, que para muchos este número no significa nada, pero que justamente es la ley que instauró el femicidio, los delitos vinculados a los homicidios por género y a las minorías. Es importante, sería importante. Yo sé que la justicia tiene muchas deudas con la sociedad y ocupaciones múltiples, pero en algún lugar debiéramos encontrar la posibilidad, por lo menos, en las casas de estudio donde se dicta la carrera de periodismo, comunicación social, que se introduzca dentro de lo que es periodismo judicial. Hay un documento muy interesante del Ministerio Público Fiscal donde incluso se habla de la jurisprudencia respecto de algunos casos y cómo deben ser tratados y tomados. Esto simultáneamente nos permitiría entender cuáles son las lógicas reservas que cualquier hombre de medios debe tener al tomar esta clase de noticias. Porque volvemos al punto, estamos hablando de una menor, estamos hablando de una mujer, estamos hablando de una comunidad segregada, segregada, y estamos hablando lógicamente de una y varias víctimas, porque sin lugar a dudas la víctima central es la menor, pero imaginemos a la familia e imaginemos esta comunidad que además sufre como práctica permanente esta clase de abusos tremendos. Bueno, hay otra pequeña noticia que la voy a leer. El 15 de enero pasado, otra adolescente de 13 años, también de la comunidad Wichí, asentada en la localidad de Pluma del Pato, Salto, fue asesinada. Por el femicidio de Pamela fue detenido un sospechoso de 17 años. Después, bueno, podemos seguir cómo la mató, cómo no la mató. Bueno, es increíble con qué liviandad se tratan las noticias y sobre todo la falta de enfoque regional. Porque vos te vas a los antecedentes en Salta, por ejemplo, a los antecedentes de embarazos en niñas, a los antecedentes de asesinatos, a los antecedentes de chiquitas que se ponen en pareja muy jóvenes porque es una costumbre, a aquellas familias que creo que la otra vez también lo nombré, que entregan a sus hijas para que se les dé una buena educación y terminan embarazadas. Entonces, nosotros que vivimos en la capital, muchas cosas están como ocultas, pero cuando te enfrentas a esto y a la manera que se cuenta la noticia, te impacta. Sin lugar a dudas. Ahora, allí esa noticia está enunciada de forma correcta. Estamos hablando de un femicidio porque hay una asimetría de poder entre el varón, que es quien le asesta la muerte a la mencionada víctima, y allí simplemente
habiendo sido educados y comprendiendo la significación, el sentido de la palabra femicidio, rápidamente no necesitamos más detalles. Claro. Digo, claro. Los detalles escabrosos, innecesarios, no hablan de buen periodismo. Lógico. ¿Mm? Ahora, vuelvo al punto. ¿Por qué ese periodismo sigue vigente? Es porque tenemos una sociedad, sociedad enferma que lo consume, que debe reconstruir el vínculo con la salud mental, porque nadie en su sano juicio le interesa conocer detalles morbosos de esa clase de episodios. Digo, y esto me parece que no es un detalle menor, y a mí me gustaría en esto sí celebrar en esta semana a una gran mujer que aparte pertenece al staff de esta radio, porque hace muchos años atrás se instaló el caso María Soledad, que recordemos que allí hablábamos de las grandes diferencias sociales que se marcaban en esas provincias que siguen operando como viejos cotos feudales. ¿Qué diferencia encontramos a esta clase de prácticas que se dan sobre menores de una comunidad completamente postergada? Sí. Y yo pienso que el gran camino que Fanny junto a la hermana Marta Peloni iniciaron en esas marchas del silencio, yo lo tengo muy presente, me impactó fuertemente el tema, luchar contra los hijos del poder y el poder mismo. Acordate que Menem tuvo que pedirle la renuncia al senador Sadi, creo que era, ¿no? Luque. No, Luque era el detenido, pero un senador dijo, si mi hijo lo hubiese matado, el cuerpo no hubiese aparecido. Y a raíz de eso, que Menem no me acuerdo el nombre, no quiero equivocarme. Menem, le pidió la renuncia, fue un escándalo, la verdad, ¿no? Esa cosa de la impunidad absoluta. Pero ella marcó una nueva mirada dentro del periodismo, pero era Fanny, porque en esos años no existía la posibilidad, creo yo, de muy poca gente. Te propongo escuchar algo duro, un videíto de Telefe. Lo escuchamos. Y se conocen detalles estremecedores del calvario que vivió Úrsula, esta chica asesinada a puñaladas en la ciudad de Rojas. Hoy vamos a escuchar su voz, a ella pidiendo ayuda para librarse de la violencia de este tipo, llámalo como quieras, que le pusieron Matías Martínez, Mauro. Vamos a contar y a desarrollar los audios, que suman un elemento más, un pedido de ayuda más que hizo la víctima antes de ser asesinada. Ya en noviembre, hablando con una amiga, con Oriana, presten atención cómo, desesperada, en llanto, pedía ayuda. Te juro, me siento muy... No doy más, amiga, no doy más, te juro que estoy muy triste. Ay, amiga me dijo que me va a matar, no puedo aguantar, mami. Casi me quebró la mano, amiga, no puedo mover la muñeca, te juro. Ay, me hizo muy mal. Me quiero ir de acá, amiga. Tengo mucho miedo. Me arrancó todos los pelos, me recabó palo, amiga. Se enojó conmigo porque tienen que trasladar a la mamá a Buenos Aires. El loco me está mirando, yo estoy afuera del hospital arriba del auto porque me dijo que si me bajaba me va a cagar a palo delante de toda la gente. Ahí viene, amiga. Tremendo, ¿no? El ahí viene, amiga, refleja, como dice o como decía Úrsula en este audio, que se lo manda. WhatsApp que tenía con la amiga, y lamento pasar esto porque no es mi idea, pero quise llevar al extremo de cómo se comunica en canales o en medios que tienen alta popularidad. Y esto del consumo es una realidad. ¿Qué pasa con nosotros que escuchamos y no apagamos? Porque ¿qué sentido tiene revictimizar una y otra vez? Me pongo en el lugar de la madre, me pongo en el lugar de esa chica que estaba viviendo, en el lugar de la amiga que no supo qué hacer. A ver, sin lugar a dudas, en términos periodísticos, haber accedido a esta clase de mensajes
se definiría en cualquier redacción como un hallazgo periodístico. Sí, sí. Digo, desde la vieja escuela, sin lugar a dudas, es un hallazgo periodístico. El punto es, ¿cuál es el propósito de poner al aire esto? Porque si el propósito es enseñar a que no se debe admitir ni siquiera un empujón, mucho menos llegar a esto. Sí. Si hay un mensaje que acompaña tratando de construir una identidad que permita a la mujer no ser sometida al maltrato, uno puede comprender. Cuando solo es porque es un hallazgo y un testimonio periodístico, lógicamente pierde valor en sí mismo. Claro. Ahora, te pregunto, ¿no se convierte esto en una violencia mediática? Bueno, revictimizar, sin lugar a dudas, es volver a violentar. Digo, esto es así, independientemente de si la persona a la cual hacemos referencia está viva o muerta. Sin lugar a dudas, revictimizar supone esto, ejercer nuevamente violencia. Por eso digo, ¿cuál es el propósito de la información? Lo primero que debiéramos preguntarnos, ¿cuál es la lógica de la información? Y acá sí estamos y debemos discutir cuál es la información necesaria, cuál es el periodismo necesario, y a partir de ahí empezar realmente a redefinir el perfil del periodismo actual. Por eso decía, ¿cuál es el propósito de poner esto al aire? Más rating, deplorable. Sí. Ahora, si está acompañado de un mensaje que supone hacerle entender, sobre todo a las nenas, a las más chiquitas. Pero es muy traumático, No para tengo mí es dudas. una violencia que lleva a una violencia simbólica, ¿entendés? Se transforma en una violencia simbólica, porque para mí no tiene herramientas para aprender de esta situación. Te conmueve, pero yo no sé si uno tiene la frialdad de decir, si me llegan a dar un cachetazo o levantarme la voz. Pero por eso digo, no sé si eso solo es como... solo el mensaje de WhatsApp no tiene sentido. ¿De qué está acompañado para que tenga un sentido aleccionador? Por eso digo, como hallazgo periodístico y solo sostenido a partir de ahí, no tiene mucho sentido, no es más que eso. Por eso hay que acompañarlo de un mensaje que permita reflexionar. Yo creo que no se debe abordar de esta manera la violencia, porque te convertís en un instrumento. Hay quienes van a lo mejor reaccionar diciendo, mirá lo que pasó, y tratando de replantearse su vida, y hay otros que van a decir, mirá lo que se logra. Yo creo que todo mensaje tiene que llevar al ser humano a un carril y a un simbolismo racional, emocional y de contención. Esto te saca. Si vos llegás a escuchar todo esto, es como mirar estas escenas de guerra en Ucrania, ¿viste? Que ves a los chicos, que te desborda. Bueno, yo soy bastante emocional y quizá no sea la que mejor puede expresar las cosas, pero a mí me impactó, no pude terminar de escuchar todo este audio. No, son imágenes y son fotografías de un relato tremenda, desgarrador, Sí. sin lugar a dudas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no logramos aprender como sociedad? Claro. Digo, el gran desafío que debemos construir es, recién citaste el tema de la guerra. Sí, sí. Y volvimos a escuchar hablar de que las tropas que invadieron violaron mujeres. Digo, Claro, volvemos a prácticas que son deplorables y que han sido condenadas en todas las instancias. ¿Bien? Sí, sí. Que incluso han sido condenadas en piezas artísticas de la filmografía. Digo, ¿por qué repetimos de forma recurrente esta clase de bestialidades? Y por esto de la cultura machista, pienso yo, porque ¿cuál sería el sentido de que ingrese, hablando de una guerra, ¿no? Ingrese una tropa a un territorio que hace horas tenía una vida normal y se pongan a violar mujeres? O a desprender a las familias de esa forma? Había madres entregando a los chicos en los trenes. Era como volver a la Segunda Guerra Mundial. Sin lugar a dudas. ¿Viste? Cuando uno pensaba, esto ya no puede volver a pasar, está pasando. Pero tiene que ver con eso, con el poder
Así es, la historia se repite, me dice acá Mica que un día la vamos a sentar por la fuerza acá Ahora, en la mesa. Hablando de la historia se repite, Latinoamérica ha tenido distintos movimientos que han tomado las armas para defender ideas. Y a mí me gustaría que en algún momento puedas dialogar. Hay un hombre que proviene de la publicidad, de un argentino brillante, Carlos Ayala, que ha conformado la agencia New, y que tuvo participación en el proceso de paz de Colombia. Mira. Y fue muy interesante escuchar. Yo tuve la oportunidad y el placer y el privilegio a partir de esta facultad de poder dialogar con él el año pasado. Y ellos no se consideran dueños de la verdad, ellos se pusieron a hacer un estudio para ver si realmente lo que iba a ser la votación por la pacificación o no de lo que había sido el proceso que las víctimas habían tenido que asumir y que por otra parte las FARC habían provocado. Él pudo predecir el resultado, o por lo menos que debían preocuparse porque el sí no estaba asegurado. ¿Y sabes qué fue lo que hizo? No le preguntó a los adultos, le preguntó a los niños. Porque los niños eran capaces de transmitir lo que realmente se hablaba en la casa. Entonces a veces los adultos proponemos discusiones que quedan solo en grandes enunciados. Por eso repetimos la historia. Ahora, cuando los chicos son capaces de aprender, sin lugar a dudas se transforman en motor y energía de cambio. Por eso a mí me parece mucho más importante sembrar en los chicos. Hay una experiencia de un video que anda circulando en las redes que ponen a una chica delante de varios chicos y le preguntan qué le parece bonita, la describen y después le dicen pegale. Sí. Ningún niño levanta la mano. Porque acá es donde tenemos que comprender que el poder, la construcción de poder, que es una construcción social donde unos dominan a otros, no viene incorporada en la niños, sino que la vamos construyendo. Claro, se va adquiriendo. Entonces, cuando vos me preguntás qué pasa que somos capaces de recrear prácticas que ya las conocimos en la Segunda Guerra Mundial y en cada una de las experiencias violentas, nos podemos ir a 3.000 años antes de Cristo y vamos a verlas repetidas. Lo que se pone en juego es la dominación y el poder. Y en la medida en que sigamos teniendo la misma construcción respecto a lo que representa el poder, va a ser muy difícil cambiar las prácticas. Por eso yo te decía hoy una frase que para mí la mujer también debiera desterrar. Haceme tuya. Sí. ¿Bien? Sí. Digo, porque el haceme tuya propone un ejercicio de posesión. En la medida en que le damos ese sentido, estamos transformando en objeto a la mujer. Y lo digo bien, a ver... Pero ¿no es un poco tirarle la culpa a la mujer? No, para nada. No, para nada. O decir, bueno, haceme tuya, o ¿por qué te pones la pollera corta? No es igual. No lo estoy diciendo desde ese lugar. No. Lo que estoy diciendo es, a veces, todos sabemos lo que significa la palabra. Sí. El sentido que toma la palabra y cómo reconstituye realidades. Entonces, a mí me parece que la deconstrucción que a veces nos animamos a hacer en términos discursivos, después no la sostenemos en actos íntimos, por ejemplo. Entonces, está muy bien la deconstrucción que a veces se propone en términos de exponer situaciones de vulneración que ha sufrido la mujer. Ahora, cuidado que eso después hay que sostenerlo en todos los ámbitos de la vida. Por eso, a veces somos tan duros y tan severos cuando cuestionamos vidas privadas que no se condicen con la expresión pública. Y recordemos que hace no mucho tiempo estábamos hablando de por qué nos tenían encerrados cuando tenían la posibilidad de reunirse y festejar. Y lo digo esto sin ninguna segunda intención. Estoy diciendo, fíjense cómo rápidamente cuestionamos cuando nos dicen algo en los ámbitos públicos y otra cosa distinta aparece en el ámbito privado. Me parece que esa reconstrucción del mensaje que deje de mostrar a la mujer como objeto debe darse en todos los ámbitos. Bueno, yo te diría que, por ejemplo, como lo hablamos hace un ratito de esto, que la mujer te habilite con una frase así medio estereotipada, pero de otra forma también,
no te habilita eternamente, sino a ese momento. La pregunta que te hice hace un rato, ¿y por qué el hombre cree que a partir de ahí puede hacer cualquier cosa y en el momento que quiera? A ver, ¿no? porque una vez que vos me habilitás como posesión, vos no me decís, bueno, haceme tuya un rato. Pero vos me decís, muy haceme básico. tuya. Sí. Es muy sí, básico. Pero sin lugar, pero si y estuviésemos... al revés, si vos me decís... Estamos hablando de sociedades que viven repitiendo hace 3.000 Claro. años los mismos fenómenos. No estamos hablando de sociedades adelantadas, avanzadas y que han logrado en ese sentido una igualdad que en primer lugar debe ser mental. Claro, hay que incorporarlo. Pero está bueno que a partir de este ejemplo los muchachos empiecen a pensar que no es para siempre, es solo ese ratito. Pero está muy bien, y está muy bien que se exprese de ese modo. Claro, porque a lo mejor no se plantea, ¿no? Si uno no lo pone en palabras, pienso, el mensaje queda que, bueno, eso me habilitó y entonces yo ya estoy cómodo. Pero hay que pensar que a lo mejor fue una manera apasionada, una manera, qué sé yo, seductora para consentir un momento y no para siempre. No, por supuesto. Porque vos le decís que sí cuando te casás y no quiere decir que estés a disposición de un hombre permanentemente. Vos sabés que muchos casos de mujeres que están conviviendo son prácticamente violadas, ¿no? Porque no acepta el hombre un no y bueno, u otras fingen estar satisfechas o compartir ese momento por no generar una situación de violencia. Y eso es violencia en sí, ¿no? Es complejo si no nos ponemos a dialogar y no nos podemos escuchar qué nos pasa a cada uno en esta situación. A mí me genera mucha curiosidad pensar qué siente un hombre cuando toma estas decisiones, ¿no? Y no hablo ya de las cosas graves, pero sí de esa forma mental de concebir al otro como un objeto. Uh-huh. Te dejo esto y vamos con música, si te parece, no? Así descansamos un poco. La razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esa misma historia. Y ya no puedo más, y ya no puedo más. Estoy harta de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía. Vivir así es morir de amor. Soy mendiga de sus besos. Soy su amiga, pero yo quiero ser más que eso. Melancolía. Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura. Y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, y ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia.
Comunicate por WhatsApp al 112-756-4144. Seguinos en nuestras redes, La Pregunta Urgente, en Instagram, YouTube y Facebook. Bueno, seguimos aquí con Fernando Bóveda. Si ustedes supieran las cosas que se hablan en los cortes, creo que son más jugosas que lo que sacamos al aire. Bueno, Fernando, vos como gente de la educación, como formador, ¿no?, de periodistas, yo te pregunté al principio del programa, antes de salir al aire, si había cambiado la cosa, ¿no?, en la carrera de comunicación. ¿Y qué pasa con los chicos? ¿Qué te plantean? A ver, ahí hay dos o tres cuestiones muy interesantes. Yo creo que la irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación, que hoy nos permiten acceder a un flujo gigantesco que termina desinformándonos, lógicamente, ha marcado cambios en las currículas. Claro. ¿Bien? Ahora, eso es un cambio de paradigma a partir de la irrupción de la tecnología, que es muy diferente a un cambio de paradigma propuesto por las modificaciones del estatus de derecho. Claro. ¿Bien? Sí, sí. ¿Por qué? Y volvemos al punto. ¿Cuántos nos hemos preparado y formado para interpretar lo que es autopercibirse, lo que es el debate sobre la situación de género, claro, sobre el avance del derecho respecto a lo que es la igualdad social? Digo, realmente todavía no nos hemos formado en ese sentido y consecuentemente los cambios curriculares llegan más tarde que los cambios sociales. Claro. A veces tratan de jugar una carrera para ponerse y adaptarse lo antes posible a estas situaciones, pero no siempre se dan en los tiempos esperados, pero porque tiene que ver también con una asimilación de la evolución. Digamos, no son procesos mágicos. Claro, necesitan un tiempo para aceptarse. Yo creo que de cualquier manera los jóvenes están más preparados que nosotros, porque ya venimos con un disquete por ser re antiguo o con un pendrive. Pero no nos autoflagelemos, porque claro, si ellos están mejor preparados es porque nosotros también dimos licencias, y no lo digo desde una situación de poder esto de dar licencias. Claro. A veces dar una licencia es retraerse en dar libertad para la educación a modo de que sean capaces de tener mayor permeabilidad y ductilidad para reinterpretar estas cuestiones. Claro, claro. ¿Y qué ves vos? Los chicos te preguntan en los ejercicios de la profesión, que supongo a los que los sometés y castigás, ¿plantean miradas diferentes? Sí. ¿O sí. hay un librito y se No. Hay experiencias, y es más, yo podría citar ejemplos, no los doy lógicamente por esta cuestión de reservar las identidades de mis alumnos. Claro. Pero yo recuerdo no hace mucho tiempo que yo he tenido alumnos, yo tengo una materia que se llama expresión oral, y digamos, para poder interpretar debemos hablar de lo que es la formación en comunicación sensitiva. Claro. Digo, y para poder hablar de lo sensitivo, lógicamente recurrimos a los sentimientos. Sí. Que tuvieron la necesidad de contar en el ámbito de una cátedra su orientación sexual. Nadie se los había pedido. Mirá. Nadie. Pero pudieron expresarlo ahí. Mira qué bien. Digo, sí. Cosa que también uno fue aprendiendo a acompañar en estos procesos. Claro. Porque evidentemente eligieron ese lugar donde se sintieron abrazados, confiados, contenidos para poder contarlo. Claro. No es que hable bien de nosotros como cátedra, habla bien sobre todo de los compañeros a los cuales se animaron también a contárselos. Claro, ¿no? Claro. Porque no es menor. Hay que pensar que vivimos de la mirada del otro. Nosotros nos construimos a partir de la mirada del otro. Sí. Es falso esto de que la mirada del otro nos interesa, y a mí me gusta citar un caso. ¿Cuántas veces, todos sabemos cómo escuchamos? Claro. A través del oído.
Sí, sí. Entonces, ¿por qué reclamamos mírame cuando te hablo? Claro. Porque nos construimos a partir de la mirada del otro. Sí. Y la mirada del otro nos puede censurar o nos puede liberar. Claro. Cuando nosotros desde la docencia, entendiendo la docencia también como un ejercicio del poder, que tendemos a horizontalizarlos a aquellos que tratamos de romper la vieja escuela donde era el docente el poseedor, claro, además de todo el saber. Sí, hoy apenas sabemos un poquitito porque es tan vertiginosa la información que es imposible alcanzar el saber. Pero esa relación de poder que todavía sigue recreada en aquellos que se acercan, sobre todo en las universidades donde se presupone que hay una construcción infinita de saber, poder otorgar la posibilidad de que comprendan estos espacios como liberadores, me parece que es un avance muy importante. Y además creo que el individuo ha logrado además plantarse con su elección o con su pensamiento. No está todo tan controlado y reprimido como antes, ¿no? Yo creo que también está eso, el ambiente que se propicia en general, porque vos ves chicos o chicas que se juntan, que no comparten el estudio o el trabajo, pero y se ponen a hablar. Vos sabés que es algo que nos pasa a las mujeres muchísimo. Nos juntamos, no nos conocemos casi, pero podemos hablar de las cosas que no podemos decir, ¿no? Bueno, eso es armar espacios de confianza, claro, espacios de protección y de seguridad. Digo, en general, los procesos de habla, lo que deben derribar es la barrera del temor. Claro. Uno empieza a hablar cuando deja de tener miedo. Mientras tiene miedo, y volvemos al punto de la mirada ajena, fíjate, a mí me parece muy interesante analizar la joven que apareció después del episodio de Palermo, que dijo, hoy me animé a hablar, mi temor era por cómo me iban a mirar, qué iba a pensar mi familia. Claro. Por eso es muy importante empezar a darnos cuenta el peso de la mirada ajena, y en la medida en que nosotros seamos capaces de interpretar lo que significa la libertad, aceptame como soy, eso es ser amplio en el concepto también de libertad. Está que cualquier mujer que ha vivido una situación de abuso, sea de cualquier tipo, se siente que lo provocó, ahí, que lo provocó, que es culpable. Esto es cultural, así. Acordate del caso de Fardín, ¿no? Con este actor, que el tipo le decía, mirá cómo me pones, le ponía la culpa a ella. Bueno, a ver, aclaremos. ¿Entendés? En los casos donde establecimos... Y en general, esto te lo recalco porque es así. Vos decís, si un tipo te dice una obscenidad o te manosea, vos pensás ¿qué hice? ¿Qué me puse? Es así, es culpa. Ese mandato social fue establecido, con lo cual también va a ser muy complejo y va a llevar mucho tiempo de construirlo. A mí me parece que hay una serie que apareció los últimos días en Netflix que tiene que ver con la versión española de lo que fue la serie Lies, que justamente habla de la relación entre una mujer que se acababa de separar y un médico, un prestigioso médico, que termina siendo un abusador. Mírenla, son 6 capítulos nada más, breve, interesante, y cómo se va modificando. Y yo les pediría que sean honestos. En el primer capítulo, recuerden esta pregunta, ¿a quién le creen? Yo lo que les pido es, no esperen al final, anótense en el papel a quién le creyeron en el primer capítulo. Claro. Y después vamos a hablar de todo lo que nos falta como sociedad. Sí, inclusive a las propias mujeres, sea a dónde vas. Vos sabés que el gran tema que me gustaría desarrollar este año es el machismo en las mujeres. Hay mujeres que son testigos de acosos laborales, de acosos sexuales, y los niegan. Después se sientan a charlar como si nada con esa gente. No hay solidaridad. Lo primero que hace una mujer es desconfiar de lo que le estás diciendo. Entonces es como que todo el entorno, bueno,
hablar de todas las mujeres fue muy fuerte, ¿no? Digamos, algunas mujeres con esa impronta, pero somos también producto de una sociedad patriarcal y machista. Y esta deconstrucción de la que hablabas hoy, parte también de eso. Si elegimos desconfiar de lo que nos está contando, es porque está actuando esta situación. Vos no sabés el estado de angustia que te provoca cualquier situación de abuso. Inclusive en el abuso laboral, para tener miedo de perder el trabajo, no sabes si estás haciendo bien las cosas, esa cosa del poder constante al que la cultura sometió a las mujeres, y no sometió, es un trabajo enorme que espero que se logre para trabajando juntos, pudiendo escucharnos, pudiendo generar empatía, ponerse en el lugar del otro, aunque es difícil. Permitime que te diga algo. Dale. Es verdad que fue generalizado para las mujeres, pero cuidado que hay muchos hombres que también lo han sufrido, producto del poder ejercido por otros hombres. Sí, obviamente. Bueno, para mí la frase final sería: los medios de comunicación desempeñan un papel decisivo en la consolidación o desmantelamiento de los estereotipos sobre las mujeres. Dejemos de mostrar a las chicas rubias de ojos celestes o con determinado tipo de cuerpo o de carrera que tienen que seguir, y los medios de comunicación pueden colaborar un montón haciendo esto de la tolerancia y de la no discriminación. Gracias, Fernando, pues me está por matar. Cuando se muerde los dedos. Gracias Mica. a vos y falta de filtros, ¿no? También. Eso, tal cual. Gracias, Micaela. Un beso grandote. Auspició este programa Andiamo es Avena, la marca de una familia comprometida en crear alimentos saludables. Elegimos reinventar un alimento de alto consumo y agregarle valor nutritivo con efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Nuestra propuesta transformó la manera de comer pastas y hoy Andiamo, fideos con avena, están en tu mesa. Encontralos en las dietéticas en sus presentaciones: integral, avena y remolachas, avena y zanahorias. Seguinos en Facebook e Instagram, @andiamook. Comienzo de espacio publicitario en Conexión